Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a tu espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y pues bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de un tema que probablemente ya lo han escuchado, ya por ahí tenemos un Instagram Live en donde lo habíamos abordado, pero es un tema tan de todos los días, tan de la práctica diaria de la ginecología, que creo que es importante estarlo recordando porque además, bueno, al ser un tema muy dinámico, pues va cambiando, ¿no? En cuanto a muchos hallazgos que vamos encontrando con el tiempo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar nuevamente acerca de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Sí, totalmente. Yo creo que no pasa una semana que 2, 3 pacientes seguro llegan Así y es. desde que nos dicen, a mí me hablaron una vez que yo tenía, doctora, creo que tengo esto, o que por supuesto a nosotros nos salta algún datito que nos queda la duda, ¿no? De estamos hablando de una paciente con esta alteración o no. Y creo que la finalidad de este capítulo, porque es un tema súper extenso, ¿no? Hemos dicho, se pueden dar congresos solo del síndrome de ovario Así es. poliquístico, no somos las únicas, las ginecólogas que tratamos el tema, entonces creo que podemos abordarlo de diferentes áreas. Entonces la idea solo es darles como puntos claves, ¿no? Para que quienes nos ven, quienes nos escuchan, sepan un poquito de qué se está hablando y como siempre les hemos dicho, que se sientan como identificadas, ¿no? Como, lo que están diciendo es algo que me suena, es algo que me pasa, o es algo que alguna vez me dijeron, y entonces que obviamente ahí sí ya acudan a una consulta ya de manera pues individual, ¿no? Claro, entonces vamos a abordar así como temas muy puntuales, pero algo, digamos que son como las dudas que más se repiten, ¿no? Es algo de lo que más vemos en la consulta y entonces queríamos dar como estos puntos ya un poquito más específicos acerca de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Y yo creo que vamos a empezar, Ari, con algo muy básico, pero súper importante, ¿no? Es lo mismo tener síndrome de ovario poliquístico que tener quistes en los ovarios, porque esto es algo que nos llega, como dices tú, no hay semana que no nos llegue una paciente que llegue espantada porque le dijeron, oye, es que vengo asustada porque me dijeron que tengo quistes en los ovarios, ¿no? Y entonces me dijeron que eso es malo y que no me voy a poder embarazar, y entonces a veces mezclamos estos dos conceptos. Entonces, ¿qué es ovario poliquístico y qué son quistes en los ovarios? Exactamente, sí, creo que eso es lo más importante. Si algo les queda de esta charla, ojalá sea esto, porque sí, justo, ¿no? A veces como médicos nos explicamos a las prisas, nos explicamos mal, o incluso a veces la manera en que transmitimos la información a la paciente ahí en la consulta, pues no le llega de manera correcta. Entonces, primero que nada, no son conceptos ni tan iguales ni tan diferentes. Es decir, estamos hablando de la misma estructura, pero van a tener, digámoslo así, imágenes y consecuencias diferentes. A manera muy, muy rápida, solo comentarles dos términos. Primero, síndrome en medicina quiere decir una condición o una enfermedad que incluye varios aspectos, ¿no? O sea, no es solo tengo tos, no, sino puede ser un síndrome que incluya muchos síntomas, muchos signos, y que no quiere decir que ustedes tengan todos, pero que sí, casi casi es como una checklist, ¿no? O sea, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y muchos de ellos nos dicen, para tener el síndrome tal debe de cumplir por lo menos con 3 o con 5 de esta lista. Entonces, síndrome de ovario poliquístico nos está diciendo que es una paciente que va a tener determinados signos y síntomas de un listado, no solo una cosa. Y segundo concepto que me gustaría aclarar es el quiste. Quiste en medicina, literal podemos tener quistes casi en todas partes del cuerpo y se refiere a una estructura que tiene como una capsulita, yo siempre les explico como un globo, que en el interior tiene un contenido en su mayoría de líquido. Y entonces, por ejemplo, un quiste de ovario en un ultrasonido lo vamos a ver negro, vamos a ver un circulito, una bolita, literalmente casi todo negro u oscuro. Entonces, un quiste de ovario van a ser o va a ser una estructura redonda, negra, de determinado tamaño. Entonces, son los dos conceptos que me gustaría aclarar. Ahora, principalmente, síndrome de ovario poliquístico quiere decir que hay una afectación a nivel de tu ovario, que no siempre tiene que solo ser el ovario, ¿no? Hemos explicado síndrome y entonces puedes tener alteraciones de la glucosa, alteraciones de tiroides, alteraciones en la piel, alteraciones con tu peso, o sea, una obesidad, un sobrepeso,
Incluso pacientes también pueden tener peso normal o menor peso del que les toque por su estatura y por su edad. Entonces, el peso puede ser algo que también les afecte. Y obviamente, ya que lo estamos tratando nosotras, pues tiene que ver con ovulaciones muy espaciadas. Yo siempre les cuento, imagínate que es un ovario que trabaja lento, que no es un ovario que mes a mes está produciendo lo que tiene que producir, sino que literal se puede alargar, ¿no? Puede tener esta paciente con síndrome de ovario poliquístico, va a poder tener ovulaciones cada 3 meses, cada 6 meses, o incluso seguro te ha pasado, ¿no? Pacientes que dicen, doctor, es que a mí si no me dan tratamiento, yo no tengo menstruación. Entonces, son Exacto, ovarios sí. que no vamos a saber cuándo van a trabajar, cuándo van a ovular. Sin embargo, la mayoría de ellos sí van a tener ciclos ovulatorios, solo que muy espaciados. Y el quiste de ovario, o la famosa interpretación de quistes en el ovario, eso es algo que vale la pena aclarar, ¿no? Oye, voy con mi gine, me dice tienes quistes, ¿a qué se refiere? Porque generalmente cuando hablamos de quiste de ovario puede ser una sola estructura, es decir, solo esta bolita negra que estamos viendo, y casi siempre nos va a empezar a preocupar cuando esta imagen tenga una medida mayor a los 3 centímetros, ¿no? Entre más grande esté, pues más atención le vamos a poner, a ver de qué se trata, qué tipo de paciente es, qué tratamiento le vamos a dar. Porque puede haber imágenes quísticas de menor tamaño que vayan y vengan, ¿no? Que sea por que estás por ovular, que sea porque iniciaste Exacto, algún sí. anticonceptivo y de pronto está y te citamos al X tiempo, regresas, ya no está. Entonces, creo que esa diferencia es muy importante. Síndrome de ovario poliquístico nos está hablando de una esfera de varios signos y síntomas, de varias repercusiones en tu salud, versus quiste o quistes de ovario, que puede ser algo transitorio, algo que simplemente sea por tu periodo de ovulación y que no vamos a hacer mayores tratamientos, más que a veces algún seguimiento por ahí de ultrasonido, y que son dos entidades, dos enfermedades diferentes y pues obviamente tienen tratamientos diferentes. No sé si me faltó algo, ¿quieras agregar? Sí, sí, creo que es súper importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo vemos, pacientes que llevan años usando, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, porque nos dicen, es que me detectaron ovario poliquístico hace tanto tiempo. Y entonces empiezas a interrogar y le dices, oye, tenías, como dices tú, ¿no? ¿Tenías mucho vellito? No. Ajá. ¿Reglabas muy esporádico? No, reglaba cada mes. Así, bueno, entonces, ¿qué vieron? No, pues es que me hicieron un ultrasonido y vieron estos quistes en el ovario y me dijeron, oye, necesitas tomar anticonceptivos. Entonces, por sí mismo, el ver quistes en el ovario, como ya dices tú, Ari, no significa necesariamente que hay algo malo. Ahora, de manera fisiológica, como dices tú, hay ciertos días del ciclo que Ujú. vamos a ver, uno, podemos ver un quiste un poquito más grande que coincide a veces con justamente que están ovulando y también ocurre que vemos algunos pequeños folículos que también es normal porque les digo, bueno, el ovario, como dices tú, al final está trabajando todo el mes. Entonces, mientras hay uno que ya está por liberarse y por darse la ovulación, ahí puede haber uno o dos que están en fase de pues digamos que son los óvulos que están ahí esperando para cuando llegue su momento, ¿no? De ovular o de salir. Entonces, sí, que se queden con que el hecho de ver quistes en los ovarios no necesariamente es igual a síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Ya lo explicaste súper bien. O sea, un síndrome engloba muchas cosas, no es nada más un solo hallazgo. De hecho, más bien cuando vemos la presencia de quistes en el ovario y la paciente no tiene ningún síntoma, se debe de manejar tal cual, como un hallazgo. Por supuesto, es importante hacérselo saber a la paciente, pero no para que se espante y corra a buscar tratamiento, sino para que lo tenga en consideración o lo pongamos dentro de nuestro expediente, pero no para, pues con el fin de que forzosamente requiera un tratamiento, ¿no? Desafortunadamente en el ovario poliquístico tenemos los dos extremos, ¿no? La paciente que tiene años con el problema y no ha acudido a una revisión y entonces el problema sigue avanzando, o la paciente que la espantaron y entonces está tomando un tratamiento que igual no necesita. Exacto. Muy bien. Avanzando un poquito con respecto al diagnóstico, creo que también seguro te ha pasado. Muchas veces llegan y como lo acabas de decir, ¿no? ¿Cómo te diagnosticaron? No, pues me dijeron, ¿no? O no, pues yo creo que lo tengo. Entonces, esto al ser una condición importante en muchas mujeres, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Y sobre todo, ¿a qué médicos recurrir si les suena algo de lo que platicamos? Sí, exacto. Yo creo que, como dices tú, es un síndrome. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos toda una lista
de problemas que están asociados al síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El principal, el síntoma más frecuente van a ser las menstruaciones irregulares. Y esto puede ser desde la paciente que menstrua cada 40, 45 días, que menstrua un mes sí y un mes no, hasta pacientes que a veces dejan de menstruar hasta un año. O sea, a veces el problema puede ser tan severo que dejan de menstruar hasta un año o más tiempo. Entonces, este es el primer síntoma que a veces nos puede orientar a que pueda estar ocurriendo un síndrome de ovario poliquístico. Otro de los síntomas, tal vez ya un poquito más tardíos, es la infertilidad. Paciente que secundario a esta alteración de los ciclos está intentando embarazarse y no se puede embarazar, ¿no? Siempre una de las principales diagnósticos que debemos descartar, pues es justamente un síndrome de ovario poliquístico. Hablando ya de síntomas muy inespecíficos, ¿verdad? Pero que también ayudan a integrar el diagnóstico, pueden ser alteraciones del metabolismo, sobre todo algo que llamamos resistencia a la insulina, que es una alteración en la cual el cuerpo no puede metabolizar correctamente la glucosa. Tenemos alteraciones de nuestra insulina, que es la que regula los niveles de azúcar en la sangre. También pueden tener cambios en el peso, que ya lo decías tú, Ari, por sí mismo, pues puede no ser, ¿no? A veces tenemos pacientes flaquitas que inclusive están hasta por debajo del peso y sin embargo tienen todos los demás síntomas, ¿no? Entonces el peso por sí solo pues no nos hace el diagnóstico de ovario poliquístico. También el aumento del vello corporal, esto le llamamos un hiperandrogenismo, en el cual la paciente dice, oye, ¿sabes qué? De unos años para acá me salió muchísimo vello, me sale mucho vello en la barba, me sale mucho bigote, tengo mucho vello en el pecho, en el abdomen, cambió la distribución del vello a nivel púbico. Este tipo de datos también nos puede orientar, ¿no? El acné también, que por sí solo el acné igual, a veces pasa, ¿no? Que también la paciente empieza con acné y lo primero es, ay, sí, chécate con la ginecóloga porque puede ser un ovario poliquístico. Sí puede ser, pero también no es la única causa, ¿no? Y sí es importante también que lo tomen en cuenta, ya que pues ya es terreno de los dermatólogos, pero bueno, finalmente existen muchísimas causas que pueden generarnos acné, ¿no? Inclusive ahorita en la pandemia hemos visto el masné, le dice, ¿no? Masné, algo así, le pusieron un término como fusionado de la mascarilla, de la cubrebocas y el acné, y justamente pues se ha visto un aumento, ¿no? Y es un factor a considerar, ¿no? Pero vaya, en general el acné también puede ser, ¿no? Otra de las cosas, pues podemos ver algo que se llama acantosis, que es una coloración oscura en lo que es el cuello, en las axilas, en las ingles, sí, podemos encontrarlo. Pueden notar también las pacientes algunos cambios, por ejemplo, como caída del cabello, cambios en el cabello se vuelve más delgado, la piel tal vez no tiene acné, pero empiezan a notarla un poquito más grasosa. Entonces, si se fijan, les estoy dando un montón de datos clínicos que, como les digo, bueno, cuando la paciente llega y tiene todo, pues la paciente ya llega diagnosticada, ¿verdad? Ya normalmente ya no, ya ni necesita que yo le diga que tiene ovario poliquístico. A veces es complicado porque pues tengo 2, 3 síntomas, ¿no? O inclusive, como les decía, a veces puede ser un síntoma pivote, como que la paciente lo único por lo que va a consulta es porque no le llega su regla, ¿no? Obviamente ya en el consultorio, pues nosotras empezamos a detectar todos los demás síntomas y es como que, oye, ¿has subido de peso? No, pues que sí. ¿Te salió acné? Sí. ¿Aumentó el vello? Sí. Entonces ya vamos como armando este diagnóstico, pero llega a ser tan complejo en el cual pues no siempre tenemos pues todo este cuadro tan florido, ¿verdad? Exacto. Sí, no, bueno, es que parece mentira, pero muchas veces solo con conocer a la paciente es más que suficiente, ¿no? Yo luego les digo, es que te voy a pedir otros estudios casi, casi por confirmármelo, ¿no? Porque me digan y para que te pueda yo explicar de dónde te estoy sacando este diagnóstico, pero muchas veces basta con lo que platicamos en la consulta. Y fíjate que solo agregando a manera del diagnóstico, algo que sí les debe de sonar mucho es con respecto a qué médico te lo está diciendo, ¿no? Porque me pasa al contrario, muchas que por X causa o por otra razón se hacen un ultrasonido pélvico y ahí es donde, mira, es que aquí tienes los quistes, ¿no? Y entonces ya les comentamos anteriormente, no son quistes, son folículos y de pronto ya a partir de esa imagen del ultrasonido
quieren como, sacarle la clínica, ¿no? Sacarle, seguro, no reglas cada 28 días. No, ya arreglo 30. Entonces ahí está el poliquístico. Y no es así, ¿no? Es un conjunto. Este síndrome, volvemos a la palabra, sí necesita agarrarse el diagnóstico de varias esferas, ¿no? Lo explicaste súper bien. La clínica, el ultrasonido es un apoyo, pero justo también tú lo Así decías, es algo dinámico, ¿no? Yo siempre les explico, imagínate que eres un ovario poliquístico de libro y es tu diagnóstico. Y a mí se me ocurre decirte, vente tal día a hacerte un ultrasonido y encuentro un folículo como que vas a ovular en 3, 4 días. Es un ultrasonido muy diferente. Les vamos a dejar una imagen de cómo se ve un ovario poliquístico, porque sí tiene una imagen característica, pero que sepan que es dinámico, que podemos encontrar distintas imágenes en el ultrasonido. Y yo siempre les hago la broma. Si yo cito a una paciente que regla mensual todos los días y le hago un ultrasonido todos los días, puede ser que veamos como que es diferente, puede ser un ultrasonido de una mujer distinta. ¿Por qué? Porque va cambiando. Entonces, yo, si te soy sincera, agrego el ultrasonido por explicarles, porque muchas veces ni lo requieres, ¿no? O hasta te pone un poquito en duda de, chin, le vi un folículo más grande, ¿será o no será? Entonces, es muy útil el ultrasonido, claro que sí, nos da mucha información, pero realmente no es algo en donde vamos a basar todo el diagnóstico. Y por último está el es. perfil hormonal, ¿no? Que a veces lo podemos pedir médicos ginecólogos o médicos endocrinólogos también que se encargan y vamos a valorar estas hormonas, ¿no? Les vamos a pedir varias, obviamente siendo las principales el funcionamiento ovárico, pero el perfil hormonal, a mí solo me gustaría dejarles en claro que sí lo tiene que pedir un médico especialista, que tanto sepamos cuándo lo vamos a pedir, bueno, en quién primero que Exacto. nada, cuándo lo vamos a pedir y cómo lo vamos a interpretar, porque también siempre les digo, háztelo si quieres y te vas a dar cuenta que no lo vas a poder leer tú, porque no tiene estrellitas, ¿no? Exactamente, No te va a decir está aumentado, está exactamente. disminuido. Entonces no, vas a pensar que todo está normal y no es así. Entonces, muy rápidamente solo les digo, perfil hormonal se pide de preferencia durante la menstruación o en pacientes que no reglan. Oye, doctor, es que yo reglo cada 3, 4 meses, pues no voy a esperar 4 meses hasta que regle para mi estudio. Entonces, que sean médicos especialistas los que lo pidamos y de nuevo, oye, explícame este perfil hormonal, porque no solo está todo normal porque no hay asterisquitos, sino hay que conjuntarlo, ¿no? ¿Qué clínica, quién es, cómo está la paciente y qué estoy viendo a nivel de mis hormonas? Sí, yo creo que eso es súper importante lo que acabas de decir y yo creo que todos los ginecólogos que escuchen esto se van a identificar. Les Gracias. digo, yo creo que pocos, sí, es verdad, yo creo que pocos estudios son tan cambiantes y tan dinámicos como un perfil hormonal. Y justamente como en el perfil hormonal depende mucho de quién lo interprete, requerimos de cierto conocimiento de las hormonas para poder saber si los parámetros que estoy viendo son correctos o no. Y me ha pasado, seguramente a ti también, ¿no? Que la paciente llega, te trae sus estudios y justamente te dice eso, ¿no? Ay, salieron muy bien. Y tú los ves y no salieron bien, ¿no? Entonces, pero claro, es porque no viene el asterisquito, ¿verdad? Diciendo que está fuera de rango. Entonces, el perfil hormonal, claro, nos ayuda muchísimo para poder tener un diagnóstico, pero efectivamente, ¿no? Es de los pocos estudios que yo creo que fuera del endocrinólogo y del ginecólogo, somos quienes tenemos esta experiencia de interpretarlo. Ya dijiste tú algo súper importante, Ari, el día del mes en que se lo tomaron. O sea, no va a ser lo mismo un perfil hormonal que me tome durante la menstruación como en el día 14, en el día 12, en el día 21, cambian, así como el ultrasonido, cambian totalmente. Por supuesto, tenemos pacientes en las cuales en ocasiones tienen un año sin menstruar, ¿no? Y pues obviamente yo no me voy a esperar a que llegue la regla para pedirle un perfil hormonal. Ahí bajo esa consigna, pues le pido el estudio tomando en consideración eso, ¿no? Y también, bueno, me ayuda a descartar otras causas de alteraciones menstruales, como puede ser la alteración de una hormona que se llama prolactina, que digamos viene siendo la segunda causa de alteraciones menstruales y el primer lugar es el ovario poliquístico. Otra de las más frecuentes puede ser la alteración de esa hormona, ¿no? Que no tenga relación propiamente con un ovario poliquístico, pero sea un hallazgo, ¿no? Entonces, sí, el perfil hormonal nos ayuda mucho.
como dices tú, el ultrasonido es un apoyo, no podemos diagnosticar ovario poliquístico con el puro ultrasonido, o sea, de verdad, si van a un laboratorio y ya les quieren dar anticonceptivos orales por un ultrasonido, de verdad, no es en mal plan, pero definitivamente busquen otra opinión, porque no podemos hacer ese tipo de diagnósticos como tal, siempre van de la mano, ¿no? Ya lo dijiste tú, Ari, la clínica siempre, al día de hoy, 2021, sigue reinando Sí. el diagnóstico médico. O sea, aún con toda la tecnología que tenemos en medicina, cualquier especialista lo va a decir, cualquier médico lo va a decir, la clínica siempre nos va a orientar más que los estudios que hagamos, ¿no? Al final son complementarios. Entonces, sí, sí, quédense con esto, con que el hecho de que solo veamos quistes en el ovario no es igual a síndrome de ovario poliquístico. O a veces al revés, ¿no, Ari? Tenemos pacientes que tienen toda la lista de síntomas, inclusive en el laboratorio, y no necesariamente veo el ovario característico del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y entonces, justo por eso, pues no debemos de depender de la imagen del ultrasonido para hacer un diagnóstico, porque a veces pasa al contrario, ¿no? Y no es tan infrecuente que la paciente tiene todos los síntomas, le hago un ultrasonido y así como datos francos en el ovario, pues no veo, ¿no? Pero igual yo no puedo tomar la decisión de decirle a la paciente, no, no es ovario poliquístico porque no veo quistes en tu ovario, entonces todo bien, vete a tu casa, sigue tu vida normal. Pues no, o sea, definitivamente tenemos que integrar este diagnóstico, ¿no? Sí, y creo que con respecto al diagnóstico, algo que obviamente también les debería de sonar, es que tú también lo decías, no todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico van a tener lo mismo y van a ser igual, porque yo igual les digo, si tú me juntas 20 mujeres con ovario poliquístico, puede ser que ninguna se parezca, ¿no? Lo decíamos, no todas tienen que ser con cierto grado de obesidad, no todas deben de tener mayor vello, no todas van a tener acné, o sea, es tan variable las características físicas que podemos llegar a ver que el diagnóstico por eso se tiene que ir sumando, ¿no? Ok, esto me cuadra, esto también, esto puede ser que no lo tenga ella, pero puede aparecer. Entonces, sí creo que es muy importante que ese diagnóstico sí nos lo dejen en manos de un médico experto, porque sí, como dices, muchas veces, y nos ha pasado y lo hemos platicado, que con base en un ultrasonido ya está el diagnóstico, ya está el tratamiento y ya la paciente ya está viendo qué anticonceptivo tomar. Entonces, creo que no, acuérdense, su salud es súper importante y un diagnóstico como el que les estamos contando, que muchas veces ni para nosotros es fácil, ¿no? A veces dices, ojalá la Así hormona me es. salga alterada para que por fin encuentre que tiene. Creo que no es plan dejarlo en un solo ultrasonido, en un solo estudio, y que a partir de ahí basemos tanto un diagnóstico como un tratamiento. Entonces, pasando Así al es. tratamiento, que también no te la dejé fácil, entonces cuéntanos el tratamiento. ¿Qué rango hay? Es decir, ¿hay como uno solo para todas o cómo podemos tratar a una paciente que ya tenemos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Sí, justamente el síndrome de ovario poliquístico, al ser tan florido, también existen muchas opciones del tratamiento. Pero algo que sí tenemos muy claro y la premisa principal que tenemos en el síndrome de ovario poliquístico es mejorar el estado metabólico de la paciente. ¿Por qué? El metabolismo al final son todas estas acciones que realiza mi cuerpo para estar funcionando correctamente. Y algo muy importante que hemos visto en las pacientes con ovario poliquístico, pues es que no solamente tienen alteraciones metabólicas, específicamente, como les decía, en el metabolismo de la glucosa, del procesamiento del azúcar en la sangre, sino que se ha visto que a largo plazo esta alteración de síndrome de ovario poliquístico las puede predisponer a presentar lo que es una resistencia a la insulina y más adelante a tener pues inclusive una diabetes, ¿verdad? Entonces, creo que, como les digo a las pacientes en la consulta, más que preocuparme el verte quistes en el ovario, debe preocuparme que tengas glucosas altas, que tengas otros problemas de salud que a la larga te puedan repercutir, ¿no? Y de entrada, pues también la cuestión menstrual. Aquí el tratamiento, podemos tener dos caminos y eso es algo que siempre preguntamos en la consulta, ¿no? ¿Planeas buscar un embarazo a corto plazo? ¿Es tu meta en los siguientes meses, en el siguiente año, embarazarte? ¿O no está en tus planes a corto plazo buscar un embarazo? Y esto a veces nos permite poder tomar dos caminos diferentes en el tratamiento. De entrada, cuando la paciente quiere buscar un embarazo, pues vamos a tratar de evitar
el tratamiento con anticonceptivos orales, de entrada porque sabemos que al estar usando anticonceptivos orales, pues no se va a embarazar, ¿no? Y le vamos a apostar más a mejorar la cuestión metabólica lo más pronto posible. En cuanto al tratamiento del ovario poliquístico, creo que nos vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no? Yo creo que nos vamos así. La primer cambio que debemos de hacer en una paciente con ovario poliquístico es cambiar sus hábitos dietéticos. Y la mayoría, si no, no todas definitivamente, pero sí la gran mayoría de las pacientes con ovario poliquístico, pues traen ahí, como les decía, una alteración metabólica que se tiene que corregir. Y la forma más sencilla, inicial, más económica de hacerlo es mejorando la alimentación. Ujú. Ahí puede ser que nos apoyemos de algún especialista en nutrición que nos haga pues un régimen alimenticio específico para esa paciente. Existen algunas dietas que se ha visto que pueden mejorar los síntomas. Una de ellas, por ejemplo, la dieta cetogénica, que está muy de moda, que siempre les digo, una dieta cetogénica sí o sí debe ser vigilada por un médico, siempre. O sea, una dieta cetogénica mal hecha, en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar. Y eso es algo que yo he empezado a ver, no sé si te haya pasado, Ari, pero yo empiezo a ver muchas alteraciones luego que me llegan con el colesterol y los triglicéridos altísimos y el pobre riñón está trabajando ahí de más. ¿Por qué? Porque son pacientes que lo vieron en Facebook, que vieron un coach nutricional ahí en YouTube y entonces están haciendo la dieta cetogénica a como ellas lo entendieron y a conveniencia también, ¿no? Yo les digo, los chicharrones y las carnitas son cetogénicas, pero no por eso son saludables, ¿no? Entonces sí hay que cuidar esa parte, ¿no? Y otra de las dietas que también se puso ciertamente en boga para tratar el ovario poliquístico es una dieta que se llama dieta antiinflamatoria, en la cual se retira una serie de alimentos que se ha visto que generan inflamación. Cuando hablamos de inflamación en el cuerpo, muchas veces pensamos en inflamación de, me rasqué y me hinché, ¿no? O me pegué y me hinché. Pero la inflamación pues puede ir a un nivel más profundo, ¿no? O más a nivel de las células. Entonces, estas dietas pueden ayudar siempre, siempre prescritas por un especialista en nutrición, de verdad. O sea, creo que es algo muy importante. El bajar de peso también, o sea, en el caso de las pacientes que sí presentan sobrepeso, a veces el solo hecho de que bajen de peso un par de kilos o inclusive más, con eso es suficiente para que empiecen a tener regulación de sus ciclos menstruales, mejorar su piel y demás, ¿no? Entonces, vamos desde esto que es más inocuo, más fácil. Bueno, que les digo, a veces puede ser más fácil o más difícil, ¿no? Creo que siempre buscamos la solución rápida de dame una pastilla y que se me quite, ¿no? De que no, qué flojera dejar de fumar y de tomar y comer bien y hacer ejercicio, no, mejor dame algo que me lo quite sin cambiar mis hábitos, ¿no? Desafortunadamente, pues siempre es esta cuestión de que a veces le dices a la paciente, oye, necesito que cambies tu alimentación, que hagas esto y demás. También pasa mucho, y seguramente te ha pasado, Ari, que las pacientes dicen, oye, pero es que yo como súper bien y no es posible que tenga ovario poliquístico o no es posible que me digas que tengo cambios en la alimentación. Siempre hay que hacer un buen análisis de los hábitos alimenticios, de verdad. O sea, yo de verdad han sido contadas las pacientes que he visto con síndrome de ovario poliquístico que de verdad digas sí, o sea, su alimentación era perfecta y todo bien. Siempre hay algo que se puede mejorar. Acuérdense que siempre podemos mejorar nuestros hábitos alimenticios. Entonces, no echar en saco roto esto, ¿no? Porque puede ser algo tan sencillo de corregir el ovario poliquístico como cambiar la alimentación. O sea, desde ahí podemos a veces mejorar, ¿no? Sí, claro, y sobre todo lo decías súper bien, de la mano de un experto, ¿no? Yo siempre les digo, yo no quiero que entres a una dieta en donde me bajes 20 kilos y seas talla 2. Eso, pues, la verdad es que para tu salud puede ser que a mí ni me funcione, ni me sirva de algo. Entonces, la intención es que estén saludables, porque parece mentira, pero sí lo hemos visto y lo vemos en la consulta. Pacientes que a veces tienen una disminución de un 5% de su peso corporal, o sea, a veces estamos hablando de 3 kilos, ni siquiera es una cuestión, insisto, de bajar casi miles y miles de tallas, y ya están viendo mejoría. Y algo súper importante también que comentábamos anteriormente, esto no es para, insisto, entrar en el vestido, para verte súper delgadita, esto va a tener repercusión internamente, esto va a mejorar tu metabolismo, va a mejorar
cómo te sientes física y emocionalmente, no solo para que ovules, sino que de pronto son pacientes, y seguro te ha pasado, y nos comentan, no sé, al mes, a los 2 meses que regresan, y es como, doctora, no sé, llevo 6 kilos y me siento súper bien, muy activa, hago cosas que no hacía antes. Entonces, créanos que la alimentación, sí, como dices, a veces no es lo más sencillo, pero tenemos una repercusión para bien para muchos años en nuestra vida. Y aparte, no es por nada, pero estamos hablando de mujeres jóvenes, mujeres entre los 20, los 30 y tantos años, que estamos haciendo hábitos para que cuando llegue la etapa, por ejemplo, de la menopausia, cuando hablemos de mujeres en la tercera edad, no hay como llegar sanas, ¿no? Oye, pues desde mis 20 años tengo buenos hábitos y nadie les está diciendo que no nos comamos las papitas ni el pastel, ¿no? O sea, es a largo plazo hacerle un bien a nuestro cuerpo. Y yo en este aspecto sí agregaría el ejercicio. Sé que ahorita por pandemia tenemos gimnasios cerrados, muchos espacios no están tan accesibles, pero creo que el Sí. ejercicio es algo que nos puede complementar, ¿no? Es una ayuda a, pues de nuevo, a un buen hábito, adquirir un buen hábito y también para poder decirle a esta paciente la ayuda a la alimentación, ¿no? Y siempre se los intento explicar a manera de la quema de calorías, el ejercicio en el momento en el que nosotros tanto movilizamos nuestras articulaciones, tenemos una mayor desgaste de calorías, es algo que también va a beneficiar y como decíamos, son pacientes que pueden tener problemas en el metabolismo de la glucosa, entonces sabemos que buen peso, ejercicio es algo que va a retrasar, en dado caso, un estado prediabético, una diabetes, y que pues obviamente, ¿quién quiere tener este tipo de enfermedades? Entonces, el ejercicio creo que es algo muy, muy, muy importante. Y no sé si te ha pasado, cuéntanos, seguro que sí, pero yo sí algo, no es que deteste, pero como dices, ¿cómo? ¿Por qué? Toda paciente que ven con este ultrasonido, tienes quistes, anticonceptivos 3 meses que te los va a desaparecer. ¿Qué nos puedes contar de esta frasecita? Sí, la cuestión del tratamiento con anticonceptivos, aquí es individualizar, ¿no? Ya lo decíamos, de entrada una paciente que llega y me dice, oye, ya me diagnosticaron ovario poliquístico o se lo diagnosticas tú y me dice, oye, pero es que me quiero embarazar en este año, pues de entrada tal vez los anticonceptivos orales no van a ser nuestra primera opción. Definitivamente, sí, en las guías de manejo para el síndrome de ovario poliquístico, sí se recomienda el uso de anticonceptivos orales en algunos casos, no siempre. O sea, no es como una receta de cocina de ya tengo ovario poliquístico y entonces a fuerza voy a tomar anticonceptivos orales. Personalmente, creo que los uso poco en el tratamiento de ovario poliquístico. Yo sé que tú también, Ari. ¿Por qué? Por varias situaciones. Sí son buenos, no se trata de que satanicemos los anticonceptivos orales, son excelentes y tienen sus indicaciones perfectas. La ventaja del usar los anticonceptivos orales es que la paciente va a tener un sangrado regular, es decir, cada 28 días, cada 29 días va a tener un sangrado. ¿Por qué? Pues porque la pastilla anticonceptiva contiene un progestágeno, una progestina y tiene un estrógeno sintético. De aquí sí hago especificar la cuestión sintética porque no estamos igualando el estrógeno y la progesterona que está produciendo la paciente de manera normal. ¿Esto qué quiere decir? Y tú ya lo habías mencionado, me parece, creo que justamente en el live de Instagram, el usar anticonceptivos orales no hace que reglemos cada mes, sino más bien tenemos un sangrado cada mes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el cuerpo propiamente no está haciendo el ciclo menstrual, lo que está haciendo lo está haciendo la pastilla, ¿no? Entonces, como tal, el usar anticonceptivos orales sí me va a dar una regularidad en cuanto a los sangrados, porque cada mes se va a presentar el sangrado. Puedo mejorar algunos síntomas como la piel, algunos anticonceptivos orales contienen un tipo de progestina que nos ayuda a mejorar la piel, por ejemplo, a disminuir el hiperandrogenismo que les mencionaba al inicio y puede disminuir estos síntomas del aumento de vello, mejorar la calidad del cabello, la piel. En ese aspecto sí nos puede ayudar en algunos casos. ¿Cuál es la desventaja del utilizar anticonceptivos orales? Número uno, como dices tú, Ari, a veces son tratamientos muy cortos. Un tratamiento de 3 meses a veces pues no nos va a dar ningún beneficio ni nada, o sea, solamente va a causar que esos 3 meses haya sangrado. Esa es una. Y la otra es que eventualmente pasa mucho que cuando la paciente deja de tomar el tratamiento, pues regresa a lo mismo.
¿no? Y eso es muy clásico que nos dicen en la consulta. Ah, sí, estuve tomando anticonceptivos por 2 años y esos 2 años que los tomé arreglaba cada mes, todo bien, pero los dejé de tomar y otra vez regresa el problema. Esto pues, por lo que ya van escuchando durante esta plática, pues ya van entendiendo por qué pasa, ¿no? Si yo no he modificado en ese tiempo que estoy tomando anticonceptivos, sigo con sobrepeso, no he mejorado mis hábitos alimenticios, sigo con resistencia a la insulina, pues por supuesto que al suspender estos anticonceptivos, esta normalidad que estaba teniendo, pues va a desaparecer, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos de tomar en cuenta. No son malos y hay en quienes les funciona muy bien. Por ejemplo, en pacientes que no buscan un embarazo a corto plazo, que queremos mejorar la resistencia a la insulina, que hay mucho hiperandrogenismo, puede funcionarles el tratamiento con anticonceptivos orales, pero siempre bajo esta consigna de que si no mejoramos la parte metabólica, no mejoramos la otra parte del síndrome de ovario poliquístico, pues va a pasar eso, ¿no? Y ya podemos inclusive predecir qué va a pasar, que la paciente en el momento que los deje de tomar va a regresar el problema, ¿no? Y peor aún, a veces lo suspenden, se nos pierden, ¿qué pasa? 6 meses y regresan después de 6 meses y nos dicen, ah, doctora, ¿qué cree que desde hace 6 meses no me baja, ¿no? O sea, literal, los dejé de usar y se fue la menstruación. Exacto. Sí, yo creo que a manera de resumen o lo que me gustaría que se llevaran del tratamiento es que no es el mismo, ¿no? Que no en todas va a ser igual. Incluso yo en la consulta les hago diagramas, ¿no? Como dices, a ver, si ahorita no me quiero embarazar, ¿qué haría? Si me quiero embarazar en tanto tiempo, ¿qué haría? Si ni siquiera sé si quiero ser mamá o si busco embarazarme. O sea, realmente esto es una consulta larga. Esto es incluso hace poco tuve una paciente que le dije todos los tratamientos y fue como, piénsalo, o sea, relax, piénsatelo, analízalo con tu pareja, chécate qué estás dispuesta a hacer y qué no, y lo volvemos a platicar porque no es algo tan sencillo como decías, como tómate esta pastillita, se te va a curar todo y listo, ya quedaste perfecta. Entonces, con respecto al tratamiento, eso, siéntense, platíquenlo, sáquenle todas sus dudas a su gine, porque no es algo siempre tan sencillo como un solo tratamiento. Y a manera de conclusión de mi parte, el síndrome de ovario poliquístico es una condición tan amplia, es un diagnóstico que no podemos dar a la ligera, ni por parte de su médico, de te vi el quiste y tienes ovario poliquístico y tómate esto. No es así de sencillo, es una condición, es un síndrome que sí determinados médicos vamos a diagnosticar y vamos a tratar y vamos a dar seguimiento. Entonces, no es algo tan fácil y sobre todo que es algo de nuevo como muy cambiante, ¿no? No va a ser lo mismo una chavita de 20 años con el diagnóstico de ovario poliquístico a una mujer de 35. Puede ser que cambiemos, puede ser que hagamos determinadas medidas, determinado tratamiento según el tipo de paciente que tengamos. Entonces, quédense con estos conceptos, no es tan sencillo, acudan con un médico especialista para que podamos orientarlo y que no el tratamiento va a ser igual en todas las pacientes. Sí, exacto, ya lo dijimos, no es una receta de cocina, o sea, no es como, ah, ya es ovario poliquístico, este tratamiento. Y creo que acabas de decir algo muy importante. Existen muchas opciones, siempre debemos de buscar la menos invasiva, o sea, como especialistas siempre debemos de buscar la opción menos invasiva, la que tenga menos efectos secundarios y la que tenga más beneficio para las pacientes, ¿no? Y en general, tratar de ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no? Por supuesto, hay pacientes que a veces ya mejoraron la dieta, ya bajaron de peso, ya mejoramos la cuestión metabólica, inclusive a veces tratamos con medicamentos para corregir los problemas de resistencia a la insulina y aún así yo no veo una mejoría. Bueno, está bien, es válido, vámonos a tomar anticonceptivos orales o una combinación hormonal en el tratamiento, pero sí, efectivamente, como dices tú, Ari, siempre es platicar acerca de tanto cuál es el principal síntoma que tiene la paciente, cuál es su principal molestia. Eso es algo que hay que tomar en consideración. Segundo, estos planes, como dices tú, ¿no? Tener estos dos caminos de si quiero embarazarme o no quiero embarazarme y cuáles son los cambios a largo plazo. Entonces, hablar de ovario poliquístico, como dices tú, hay congresos de puro ovario poliquístico, hay congresos de días hablando de ovario poliquístico, justamente porque es algo tan florido. Desafortunadamente, sí es algo muy común, no tan común como decimos, o sea, no tan común a que toda la que le vea un quiste es ovario poliquístico, o sea, tampoco hemos de caer en el sobrediagnóstico, pero definitivamente sí es algo común
pero también es algo que se puede manejar, ¿no? O sea, es algo que se puede manejar, es algo que se puede corregir, es algo que no debe de ser un estigma para la paciente, o sea, que esté con esta angustia todo el tiempo de tengo ovario poliquístico, ya me dijeron que no me voy a poder embarazar nunca, y bueno, les dan así como el peor escenario posible. No, para nada. Quédense con que sí es algo muy común, pero existen, como ya lo escucharon, muchas opciones de tratamiento, ¿no? O sea, el meternos a cada una sí sería un poquito complicado, pero bueno, por ahí pueden escuchar en el podcast, inclusive por ahí tenemos a un especialista hablando de dieta cetogénica, tenemos por ahí lo de hablando acerca de lo que es el ovario poliquístico en el Instagram Live, entonces sí es un tema que se repite mucho, pero creo que vale la pena estarlo refrescando, estarlo escuchando, porque, pues como dices tú, Ari, es algo de siempre, de la consulta. No hay semana que no veamos una paciente con ovario poliquístico. Así es. Sí, y como siempre lo hemos dicho en este espacio, es prácticamente para informarlas, para que si ustedes tienen a su gine de confianza, pues, oye, a ver, escuché esto, ¿qué onda? ¿Es real? ¿No es real? ¿Es mi caso? ¿No es mi caso? Para que no se queden ustedes con dudas y pues obviamente que tengan toda la información. Pues muchas gracias, creo que el tema da para mucho más, pero como decíamos, queremos puntitos claves también para que ustedes se queden con esa información y no las agotemos. Como siempre, pues nosotras encantadas de recibir sus comentarios, otros temas, otras cuestiones, incluso volver a tratar al ovario poliquístico desde otro punto de vista. El experto, por ejemplo, algún dermatólogo, endocrinólogo que también nos venga a hablar de esto si les interesa, pues nosotras encantadas. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, la doctora Ariela en Consultorio Ixchel, por mi parte, doctora Tere Guerrero, ginecóloga, y pues síganos aquí en Ginecólogas para tu Salud, compartan el video, compartan la información, creo que esto le puede ayudar a alguien más, y si se sienten identificadas con todo esto que escucharon de los síntomas, si quieren valorar otra opción de tratamiento, pues ya saben, con toda confianza, ahí estamos a la orden. Hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo.